En este video quisiera revisar los métodos basados en la valoración de patrimonio, básicamente aquellos métodos que utilizan la contabilidad de las empresas para tratar de valorarlas, cuyo punto de partida es clásicamente el balance general. De hecho, déjenme comenzar diciendo que precisamente esa es la idea central. La idea central es ponerle valor de mercado a todos los activos y a todos los pasivos de la empresa y por diferencia, pues estimar el valor del patrimonio de la compañía con base en la contabilidad histórica de la empresa y a valor de mercado. Tenemos, por supuesto, en el balance general todas las inversiones que la empresa ha hecho del lado de los activos y la forma en que esas inversiones han sido financiadas. Parte de ellas será financiado con dinero de terceros y a eso le llamamos pasivos. Parte de eso será financiado con aportes de los socios o los dueños de la compañía y a eso le llamamos patrimonio capital. Si somos capaces de reexpresar cada una de estas cosas, cada uno de los activos, no a su valor contable, pero a su valor de mercado, y todos sus pasivos, no a su valor contable, pero a su valor de mercado, pues en principio podríamos tener el valor de la compañía. Desde esa perspectiva se pueden distinguir por lo menos tres posibles valores de interés para valoración de empresas y que parten de la contabilidad de la compañía. Primero podríamos hablar específicamente del valor contable, o sea, ni siquiera hacemos un esfuerzo por reexpresar activos y pasivos a valor de mercado, sino que simplemente nos fijamos en el valor del patrimonio de la compañía o del capital y tratamos de decir que pues ese podría ser el valor que una empresa podría tener. Un poco los que defienden este tipo de métodos, más o menos lo que están diciendo es lo siguiente: bueno, si yo he gastado tantísimo dinero en contabilidad, en sistemas de información, en SAPs, en auditores internos, en auditores externos, ¿cómo es posible que la contabilidad, que tanto esfuerzo y dinero me ha costado, pues no me ayude a valorar aquello de lo cual yo soy dueño, el valor de la compañía? Y entonces, bueno, una posibilidad es fijarse en el valor contable. Eso tiene un pequeño problema, el valor contable, y es de perspectiva. Porque si pensamos en un eje en el tiempo, y ahí estamos en el momento cero, o sea, hoy, el problema que tenemos con la contabilidad para efectos de valoración de empresas es que típicamente está viendo hacia atrás, o sea, está viendo lo que pasó, es histórico. Y cuando estamos valorando empresas y proyectos en general, pero digamos empresas, no estamos interesados en lo que pasó, no estamos interesados en ver hacia atrás, sino que estamos interesados en ver hacia adelante. Y eso es exactamente 180 grados en la otra dirección. ¿Qué significa eso? Bueno, que en la medida en que lo que haya pasado anteriormente, o sea, histórico, que está reflejado en la contabilidad para comenzar, no se parezca en nada a lo que vamos a ver hacia futuro, pues en esa dimensión la contabilidad es relativamente limitada o de uso limitado para poder valorar empresas. Un ejemplo de eso podría ser algo como lo siguiente: supongan que una empresa farmacéutica, no sé, tal vez Pfizer, en este momento, hoy, en este instante, anuncia que acaba de descubrir la cura del cáncer y del SIDA. Pues, ¿qué importancia puede tener lo que Pfizer se ganó el año pasado, o su contabilidad, o cuánto refleja el patrimonio en los libros de Pfizer? Eso es irrelevante para el valor que va a tener Pfizer hacia adelante, hacia futuro, porque lo que es relevante es lo que acaba de suceder, que Pfizer acaba de encontrar la cura del cáncer y del SIDA, cuyo caso probablemente la empresa vale muchísimas veces más de lo que valía hace solo unos segundos, que no sabíamos que había descubierto la cura del cáncer y del SIDA. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa es lo que va a pasar hacia futuro, y si lo que ha pasado hacia atrás no se parece, como en este ejemplo de Pfizer, a lo que puede ocurrir en el futuro, dado que hay un cambio importante estructural en ese momento, pues la contabilidad es relativamente limitada. La contabilidad tiene otro gran problema, y es que registra cosas a valor histórico. Y entonces podríamos tener, qué sé yo, terrenos cuyo valor en libros no refleja realmente su valor de mercado, o algunos otros activos que no reflejan su valor de mercado. Entonces, otro segundo valor contable, o que parte de la contabilidad, que podría ser de interés, es lo que llamamos el valor contable ajustado, o valor sustancial también llamado.
Ese es el ejercicio que se hace cuando se trata de reexpresar todos los activos y todos los pasivos de la empresa a valor de mercado. Eso significa ir revisando uno por uno y no utilizar su valor de libro, sino tratar de reexpresar ese activo o ese pasivo en su correspondiente valor de mercado. O sea, si tuviéramos que venderlo en ese momento, ¿cuánto lograríamos conseguir por ello? Y por diferencia, por lo tanto, estimar el valor del patrimonio a valor de mercado. Obviamente que no es un ejercicio sencillo, ya voy a decir algunas dificultades que surgen con ello, pero bueno, es una posibilidad para tratar de alejar la contabilidad de su valor histórico y reflejar más valores hacia futuro. Este paso de tratar de reexpresar el valor de la compañía no en libros, sino en su valor de mercado, pues es un poco un esfuerzo de cambiar la perspectiva de la contabilidad, de ver hacia atrás, como decíamos anteriormente, y torcerle el cuello para que vea hacia donde queremos que vea, que es hacia adelante. Y eso significa pues reexpresar todos sus activos y sus pasivos, no a valores históricos, sino a valor de mercado. Y finalmente podría existir también un valor de interés que se llama valor de liquidación, que podría ser más pequeño que el valor anterior, el valor contable ajustado, porque a la hora de liquidar cosas, pues generalmente si queremos hacerlo de manera eficiente y rápida, pues habrá que ofrecer descuentos en ciertas cosas y además habrá que pagar ciertos gastos de valoraciones, avalúos y probablemente incluso legales si lo que estamos haciendo es liquidando la empresa. De nuevo, el valor contable, lo que significa simplemente, simple y puro, sacado de los libros, pues el valor de activos menos pasivos en valores libros. Obviamente la ventaja de fijarse en el valor contable directamente es que es muy sencillo, simplemente abrir la contabilidad, ver el balance de la compañía y ya tendríamos un aproximado del valor de la empresa con todos los problemas que ya mencioné. Obviamente está muy afectado por prácticas contables, diferentes metodologías para registrar cosas, normas alemanas, normas japonesas, normas norteamericanas, NIFs, normas internacionales de información financiera, pues podrán arrojar resultados diferentes. Y es difícil pensar desde un punto de vista económico que haga cierta racionalidad que si utilizo diferentes normas o diferentes formas de depreciación o diferentes formas de registrar mis inventarios o si capitalizo un gasto o no lo capitalizo, pues el valor de mi empresa cambie por cosas que son estrictamente contables, arbitrarias, en puro papel. En realidad, uno podría argumentar entonces que basarse en la contabilidad pues no tiene mucho sustento teórico y es relativamente poco confiable porque de nuevo si cambiamos las normas el resultado podría ser muy diferente. Por ello, como mencionaba anteriormente, a veces se hace un ejercicio de tratar de reexpresar ese valor contable a su valor de mercado o valor contable ajustado o sustancial. Se ajustan todos los activos y pasivos a su valor de mercado, lo que creemos podría ser el valor de mercado. Por supuesto, surgen dificultades como incobrables, obsolescencia de inventarios, revaloración de inventarios, posibles ganancias o pérdidas en el valor de ciertos activos. Pero bueno, es un ejercicio por lo menos que intenta de nuevo que la contabilidad vea en la dirección correcta, o sea, hacia futuro, hacia valores de mercado y no hacia valores históricos. Esta forma de tratar de estimar el valor sustancial, o sea, valor de mercado de activos y pasivos, es el fundamento principal de los métodos de valoración que están basados en lo que se llama el goodwill de las compañías, de lo cual voy a hablar en unos minutos. Y finalmente el valor de liquidación que también ya mencioné, pues es el valor contable ajustado que acabamos de hablar. Si la empresa se asume que va a ser liquidada, por supuesto requiere la estimación de valor de mercado de todos esos activos y pasivos, pero en un proceso de liquidación. En teoría debería coincidir con ese valor sustancial ajustado, menos todos los pagos que haya que hacer si realmente vamos a liquidar la empresa, como indemnizaciones laborales o gastos legales o avalúos, etcétera, 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 y posiblemente incluso descuentos si estamos urgidos por liquidar aquella empresa en marcha. Algunas veces se argumenta, con cierta razón, pues que este debería ser realmente el valor mínimo que una empresa podría tener, porque lo mínimo que uno podría hacer es irla a liquidar y lo que quede una vez liquidada, pues la empresa en marcha debería valer cuando menos eso, sino más.
¿Cuál es el principal problema de estimar valores de mercado de activos y pasivos? O sea, tratar de estimar ese valor sustancial para alejarse de la contabilidad histórica. Bueno, surgen problemas, aquí he listado algunos, de cómo valorar incobrables, cómo valorar la obsolescencia de ciertos activos o de ciertos equipos, cómo valorar inventarios si utilizamos FIFO, LIFO, es en español WEPS o PEPS. ¿Cuál es el efecto de inflación en el precio de los terrenos y edificios y si eso está bien reflejado o no en la contabilidad? ¿Cuánto vale equipo y maquinaria de segunda mano? O muy específicos para cierto negocio, no hay muchas de ese tipo de equipos en el país, por ejemplo. ¿Cuánto vale un activo estratégico? Si soy un aeropuerto, por ejemplo, pues no vale los blocks y el cemento que allí está puesto, ni los metros cuadrados de construcción, tiene un valor intrínseco mucho más alto probablemente porque representa un activo estratégico, porque es el único con ciertos permisos y ciertas ventajas de operación para recibir, qué sé yo, vuelos internacionales y demás, y entonces hay que ponerle valor a eso, eso no es sencillo. Podrían aparecer otros activos, otras inversiones en el balance general de la empresa que hay que ir a cuantificar. Puede haber provisiones y reservas, pues hay que tratar de estimar el valor de mercado de esas cosas. A veces hay contabilidad artística para esconder ciertos pasivos como leasing y cosas de esas. Hoy en día las normas pues limitan bastante lo que se puede hacer allí, o han tratado de hacerlo, pero todavía existe contabilidad artística. ¿Cómo resolver ese problema si estamos tratando de reexpresar todos los activos y todos los pasivos a valor de mercado? Puede haber instrumentos financieros sofisticados como opciones, bonos convertibles, etcétera, en el balance general de una compañía y valorar esas cosas per se no es sencillo. Puede haber inversiones en otras empresas, lo cual significaría que habría que ir a valorar la otra empresa para ver cuánta es nuestra participación en ella. Y también hay un problema de liquidez de alguno de los activos. Por ejemplo, uno podría tener una máquina, o un cierto horno, una cierta caldera, pero muy específico, o un equipo con ciertas características muy específicas que podría tener un problema de liquidez, o incluso un terreno muy grande que no es sencillo vender si uno quiere, y entonces uno podría asignarle un cierto valor de mercado, pero resulta que a la hora de venderlo vamos a tardar un par de años en lograrlo. Eso significa que en realidad si quisiéramos realmente tener un valor de mercado de esa cosa, pues deberíamos darle un cierto descuento por esa falta de liquidez. En fin, existen una serie de problemas a la hora de tratar de expresar activos y pasivos de una compañía que están en su balance general a registro histórico y reexpresarlos a valor de mercado. Podrían haber muchos más, aquí solo he puesto algunos de los más evidentes. Estos métodos, basados en la valoración del patrimonio, partiendo de la contabilidad y tratando de reexpresar esos valores contables a valor de mercado, es la base de los métodos que se denominan de Goodwill. Estos métodos parten de ese valor patrimonio, del patrimonio ajustado, es decir, reexpresado a su valor de mercado, e intentan agregarle un cierto valor a la empresa por ese goodwill, por esa reputación o por ese valor añadido que las empresas en marcha tienen. ¿Por qué? Porque aún después de haber hecho ese ejercicio de reexpresar todos los activos y todos los pasivos de la empresa a su valor de mercado y por diferencia encontrar el valor del patrimonio, muy a menudo encontramos que ese valor patrimonial resulta muy pequeño. ¿Y por qué? Bueno, porque hay cosas que no están bien reflejadas en la contabilidad de la empresa, aún después de haber hecho ese gran esfuerzo de reexpresarlas a su valor de mercado, encontramos que ese valor es pequeño porque cosas como la reputación, la posición en el mercado, el market share, su participación de mercado, el conocimiento de la gerencia o de la administración, el know-how que la empresa haya adquirido o su reputación, como ya mencionaba, pues no están muchas veces bien reflejados, a veces, la mayoría de los casos para nada, en la contabilidad. Entonces, a la hora de ir haciendo esa revisión de activos y pasivos, pues ese activo no sale en la contabilidad, no hay forma de reexpresarlo en su valor de mercado y entonces todavía nos da un valor patrimonial muy pequeño. Se dice que estos métodos basados en el goodwill son mixtos porque de alguna forma parten de ese valor patrimonial, de ese valor ajustado, sí, a valor de mercado, pero tratan de añadir ese valor añadido o ese valor agregado que tienen las empresas por esa reputación, ese know-how, ese conocimiento, ese market share, esa posición en el mercado, etc. ¿Cómo lo hacen? Bueno, por ejemplo, existen varios métodos, pero por ejemplo, existe el método clásico que básicamente involucra lo siguiente. El método clásico lo que dice es lo siguiente: mire, valore el patrimonio de la compañía
por ese valor ajustado, contable ajustado, que es de nuevo reexpresar todos esos activos y todos esos pasivos a su valor de mercado, y después añádale un goodwill. ¿Y cuál podría ser ese goodwill, ese valor añadido? Por ejemplo, podría ser n veces el beneficio neto, n veces las utilidades contables que la empresa se gana por año. Y ese n normalmente anda entre 1.5 y 3. La razón de por qué anda entre 1.5 y 3 veces la utilidad anual, pues no es sencillo de explicar, no tiene una base teórica, simplemente porque entre 1.5 y 3 veces parece funcionar razonablemente bien. Obviamente, desde el punto de vista teórico, pues no parece muy defendible esta metodología. Además, el beneficio no sabemos si es el beneficio de este año o el promedio de los últimos 3 años, típicamente es el beneficio del último año, pero ese beneficio podría estar afectado por circunstancias muy particulares de ese año. Si estamos hablando de empresas de servicios, a veces se utiliza, en vez de n veces el beneficio, z veces la utilidad o las ventas de esa empresa durante ese año. ¿Y por qué? Bueno, porque ese método parece funcionar bien para ese tipo de empresas, pero no existe una razonabilidad o un sustento teórico detrás de esa ecuación. Existen muchos otros métodos, aquí solo quiero mencionar un par de ellos, el método clásico que ya mencioné y este otro porque su nombre cuando menos es exótico, el método llamado de la Unión de Expertos Contables Europeos, que parece algo sofisticado, pero en realidad una vez que uno lo analiza pues no lo es tanto. Ese método lo que dice es que el goodwill ese que le vamos a añadir al valor del patrimonio ajustado se puede estimar o se puede pensar como un super beneficio, un beneficio en exceso de lo que la empresa debería rendir y que podría ser calculado de la siguiente manera. Calculemos el valor sustancial de la empresa, o sea, sus activos menos sus pasivos a valor de mercado y por diferencia saquemos el valor patrimonial sustancial, ese valor contable ajustado, y añadámosle un goodwill que viene de la siguiente ecuación. Cojamos el beneficio que la empresa está obteniendo todos los años, que de nuevo está sujeto a discusión si es el del último año o el promedio de los últimos años, y restémosle el valor de la empresa que debería tener multiplicado por una cierta tasa de interés. Esa cierta tasa de interés debería ser el costo de oportunidad de los recursos de los socios, que multiplicado por el valor que se supone que esa empresa tiene, es algo así o representa algo así como el beneficio de mercado o justo que deberían estar obteniendo los socios por tener esa inversión o ese dinero invertido en la empresa. Pero si los socios están obteniendo un beneficio B mayúscula que supera ese disque beneficio o utilidad justa o rendimiento justo que deberían estar obteniendo, pues esta diferencia B menos I por V significa o representa ese super beneficio que los accionistas están obteniendo por encima de lo que sería un rendimiento de mercado y eso representa un goodwill. Traigamos eso a valor presente con un cierto factor de anualidad y entonces ese factor total debería representar el goodwill de la compañía. Aunque puede tener alguna, se puede defender de alguna manera esta metodología quizás, pues todos los factores involucrados están sujetos a discusión. ¿Cuál debería ser esa cierta tasa de interés de mercado? Pues está sujeto a discusión. ¿Cuál debería ser ese factor de anualidad? Pues está sujeto a discusión. A veces se asume que entre 5 y 8 años de anualidad podría ser razonable. ¿Por qué? Simplemente porque parece funcionar. Y por supuesto la tasa de interés, esa I que estoy mencionando, está muy sujeta a discusión. Lo interesante es que si uno resuelve el álgebra, porque tenemos V de este lado y V de este lado, y resolvemos para V, pues resulta una ecuación que parece algo sofisticada. En realidad no lo es, porque los supuestos de los cuales parte pues son bastante groseros. Ese beneficio, si es el promedio o no de los últimos años, es cuál es esa tasa de interés, cuál es ese factor de anualidad, pero la fórmula que uno al final obtiene, pues si simplemente la vemos así tal cual, pues parece tener un cierto grado de sofisticación y que de nuevo a veces se confunde con precisión, pero para nada. En resumen, estos métodos basados en el valor patrimonial, ya sea el contable, el sustancial o incluso los de goodwill, que a ese valor sustancial intentan añadirle un cierto valor por esa empresa en marcha, ya que después de hacer ese esfuerzo de reexpresar activos y pasivos al valor de mercado, todavía ese valor resulta pequeño y hace falta añadirle ese goodwill por esa reputación, market share, ese valor de empresa en marcha, ese know-how que tiene la empresa, esa tecnología particular, muchas veces no reflejada en su balance general.
pues en general uno podría argumentar que todos esos métodos carecen realmente de un verdadero sustento teórico. El problema obvio es que todos esos valores en esa metodología de Goodwill, que intentan añadir ese Goodwill, pues están sujetos a discusión y no dejan de ser bastante subjetivos en general.